momento de hacer contacto vía Zoom con nuestro entrevistado de la fecha. Hablamos del economista Daniel Correa. Daniel, ¿cómo está? Gracias por el tiempo para Canal Pro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A toda la audiencia de Canal Pro, muchas gracias por la invitación. Bien, quisiéramos conocer su opinión, su análisis en relación a este conflicto que se dio en Oriente Medio, una situación apaciguada aparentemente en las últimas horas, pero que generó un gran revuelo. ¿Qué consecuencias puede traer esto para la economía global, Daniel? Bueno, en primer lugar, digamos, podemos decir de que la escalada hoy ya estaría minimizada Sí. en términos de tanto el fuego que se dio en estos días. Y eso ya repercutió de alguna manera en los principales indicadores o las principales cotizaciones que estaban alterando, que tenía que ver sobre todo con los precios de los commodities energéticos, en este caso el petróleo, el gas y demás, tuvieron una caída bastante importante el día de ayer, situándose hoy en niveles cercanos al $65 por barril, siendo que una semana atrás eso estaba casi 10 puntos o $10 por encima. Ujú. Eso obviamente tiene una repercusión importante, sobre todo en los precios de los combustibles en los países donde son importadores netos, como es el caso de Paraguay, por ejemplo, donde de alguna manera esta situación, digamos, tranquiliza en cierto sentido esta pausa o esto alto del fuego que se dio en estos días. ¿Verdad? Todavía la incertidumbre queda pendiente porque hay otros factores también dentro de la economía mundial que están de alguna manera generando presión. Una de ellas tiene que ver con también la aplicación de los aranceles, que en Sí. los próximos días está venciendo, digamos, el plazo para la aplicación. Y eso de alguna manera también está generando tensiones dentro de la economía mundial, dado que eso va a tener impactos, sobre todo en la canasta familiar de los países, digamos. ¿Verdad? Ujú. Entonces, teníamos el efecto, digamos, petróleo, que obviamente iba a tener un impacto en el precio de combustibles, esta situación del comercio internacional que generaría toda una distorsión en cuanto a precios. Y después hay otros elementos también propios de la economía americana, sobre todo en la situación de inflación, en la situación del debilitamiento del dólar, que de alguna manera también están generando tensiones dentro de la economía y próximo a un debilitamiento también de su crecimiento, que lógicamente esto va a tener una repercusión, digamos, internacional y también seguramente en nuestra economía, ¿verdad? Porque también nosotros dependemos en cierta medida de todos estos elementos que estuvimos hablando y que los canales de impacto suelen ser a veces directos o a veces indirectos, ¿verdad? Sí. Pero definitivamente este escenario, digamos, de esta combinación de eventos puede tener de alguna manera impactos también en nuestra región y obviamente en Paraguay. Ujú. Hay un conflicto también que ya lleva su tiempo, que tiene que ver con Rusia y Ucrania. Y Ucrania también un importante productor de insumos agrícolas, sobre todo lo que tiene que ver con agrodefensivos, Daniel. Y ese conflicto se prolonga. Esto ya está teniendo consecuencias, puede seguir trayendo más consecuencias en la economía. Bueno, ese es un conflicto que al inicio recuerdo que sobre todo las proyecciones iniciales de comercio hablaban de que podía tener un impacto importante. Lógicamente el mercado ya asumió de alguna manera esa situación. Eso repercutió también en determinados rubros, sobre todo en la producción. Acuérdate que también Ucrania es una productora de trigo, Sí. y hay un gran volumen de producción que se genera ahí. Eso el mercado, digamos, lo asumió y se trasladó a precios y lógicamente también en la producción de un insumo muy importante, sobre todo en la producción agrícola de nuestras regiones, y eso tiene una repercusión.
un tema de la guerra que es lo que hablábamos seguramente hace 15 días o hace 10 días cuando se desataba el conflicto en Medio Oriente, era que uno puede saber cuándo empieza la guerra o este tipo de conflictos, pero uno nunca puede saber cuándo puede culminar, ¿verdad? En este caso del Medio Oriente ya de alguna manera está bastante mitigado. Sin embargo, ese otro conflicto ya lleva años, ¿verdad? Ujú. Y de alguna manera el mercado vino asumiendo toda esa situación y obviamente repercutió, sobre todo en determinados tipos de bienes como los que mencionaba, ¿verdad? Ahora, el tema cual estamos hablando en este momento se suscita en un escenario bastante complejo, ¿verdad? Que como te decía, hay cuestiones vinculadas al comercio mundial que hoy se están discutiendo, tema arancelario sobre todo, y otra cuestión que tiene que ver también con el escenario interno económico americano, donde hay presiones inflacionarias sobre la decisión que van a tomar sobre las tasas de interés que se van a demorar. Eso obviamente va a tener un impacto también sobre el dólar Sí. o sobre la cotización del dólar a nivel internacional, porque hoy vemos un dólar bastante debilitado a nivel internacional. Sin embargo, en algunos países como los nuestros, todavía el dólar está bastante fortalecido y eso tiene que ver también con algunas circunstancias propias de nuestra economía paraguaya. Ujú. Toda esta situación que se genera tiene como un invitado o un espectador especial que está teniendo también sus dificultades internas y hay enfrentamientos comerciales también con Estados Unidos. Le hablo de China, que es también un gran productor mundial, que bueno, quedó al margen de esto, incluso no emitió opiniones claras. ¿Cómo está en este contexto económico que estamos analizando la situación de China? Trajiste un buen punto, porque China, eh, al, al ser una especie de aliada en el caso de Irán, Sí. ¿verdad? O del conflicto de Medio Oriente, estaba en una situación bastante particular, dado que un elemento central para su economía, un factor fundamental para su crecimiento tiene que ver con los precios de la energía. Y Ujú. uno de los elementos que tiene que ver con el precio del petróleo estaba generando una repercusión negativa dentro de las proyecciones que ellos tenían, ¿verdad? Entonces, en un escenario como el que te mencionaba, de tensión desde el punto de vista comercial, y encima de eso agregarle un elemento, un condimento muy fuerte que tiene que ver sobre el precio de los combustibles o el precio de un insumo para su crecimiento, generaba de alguna manera digamos, un actor de segundo plano en todo este escenario, justamente por los impactos que está teniendo o que tendría una situación como esa. Por eso hemos visto que China prácticamente no tuvo Sí. digamos, un papel protagónico dentro de este escenario, ¿verdad? Ahora, China está en una situación bastante particular, como te decía, desde el punto de vista de, de una reconversión también de su comercio dentro de este escenario arancelario o de presión arancelaria, y que lo que está haciendo es reconvirtiendo de alguna manera parte de sus exportaciones hacia otros mercados. De hecho, acaba de salir una información, un dato de la Comisión Europea, datos de Europa, donde se ve un cierto aumento de las importaciones europeas desde China, y eso muestra de alguna manera que hay un proceso también de migración o de reconversión también de China. Entonces, probablemente todo este escenario económico comercial chino sea lo que les está ocupando mucha mayor preocupación de lo que eventualmente pudo haber generado ese conflicto, ¿verdad? Ujú. Y lo otro que tiene que ver con Europa también, Daniel, que tuvo sus enfrentamientos por aranceles con Estados Unidos, si bien se manifestó a favor de las acciones de Israel, pero en la distancia ellos también tienen casi dentro de la zona euro el conflicto de Ucrania con Rusia. Y ahí hay dos aspectos, ¿verdad? Uno, ese debilitamiento del dólar también está generando un problema para Europa, porque ese debilitamiento del dólar frente al euro
está llegando a los niveles máximos Ujú. que habíamos visto en los últimos años. Eso obviamente genera una tensión, dado que pone mayor competitividad hacia el producto americano, digamos, por su abaratamiento. Pero también, por otro lado, está generando la tensión desde el punto de vista comercial, porque en los próximos días vence el plazo para la aplicación de estos aranceles y obviamente Europa ya avisó que también impondría ciertos aranceles, o impondría Sí. también una réplica a eso que está planteando Estados Unidos, y eso obviamente está generando una tensión hacia las proyecciones de crecimiento que puede tener la zona. Una zona euro que viene teniendo ya desde hace muchísimos años crecimientos relativamente bajos, pero que, digamos, en este escenario, esa proyección de ese escenario de menor comercio por la aplicación de aranceles puede generar aún mucha mayor tensión, ¿verdad? Ujú. Una situación entonces principalmente en Oriente Medio muy volátil que no contribuye en nada a tomar decisiones a largo plazo, sobre todo, por ejemplo, en materia de comercio y en materia de inversión a nivel global, Daniel. Totalmente. De hecho, las recomendaciones hoy día que están dando los principales asesores financieros a nivel internacional y un poco con clientes con quienes conversamos es justamente la prudencia en términos del posicionamiento en determinado tipo de instrumentos de corto plazo y no de largo plazo en este momento, dado que, digamos, el escenario todavía sigue siendo incierto y sobre todo también en términos de tasas, ¿verdad? Hay Ujú. toda una revisión de qué va a pasar con las tasas de interés en los próximos meses. Lo mismo también aquí en Paraguay. Entonces habría que tener mucha prudencia, probablemente posicionarse en, en, en instrumentos, digamos, más sólidos en términos de estabilidad en el mediano y largo plazo, pero también sobre todo en instrumentos que sean bastante líquidos eventualmente ante cualquier shock que pudiera presentarse.